Compañeras, compañeros, el solo hecho de reunirnos hoy para un brindis, en una circunstancia de crisis política, social y económica sin precedentes, es una manifestación abierta de convicción y de militancia. Hoy es 16 de diciembre. No solo pronosticamos ese levantamiento, sino que fiel a nuestros métodos políticos, procuramos establecer las orientaciones prácticas que tenían que ver con ese pronóstico. Y ese domingo 16, hoy sábado 16, aquel domingo 16, lanzamos la consigna por la construcción de asambleas populares en todas las ciudades del país. Y no solo se produjo ese levantamiento popular, sino que en todas las ciudades del país se constituyeron asambleas populares. Es un ejemplo de una organización que está muy firme en sus análisis, que es rigurosa en su conducta y que busca permanentemente aprender de la propia experiencia. Ahora tenemos un 20 de diciembre nuevamente significativo, poderoso, porque el gobierno de Milei aparentemente lo quiere utilizar como un campo de experimentación política. Suponen que esta marcha, por multitudinaria que pueda llegar a ser, es la expresión de un sector minoritario de la sociedad, de un sector minoritario de los que luchan. No van a estar los grandes sindicatos, no va a estar la CGT, no va a haber una huelga general, y pretenden con un enfrentamiento preventivo contener las fuerzas que inevitablemente va a desatar esta verdadera hiperinflación y este golpe de estado económico que el gobierno dio apenas 48 horas después que subió. Advertimos durante toda la campaña electoral que el objetivo de estas elecciones es un objetivo reaccionario, dar un mandato popular para un golpe de Estado profundo contra las masas. Eso se ha cumplido en forma absolutamente rigurosa. Y si alguien dice que finalmente ganó Milei y no Massa, le quiero decir que el negociador del gobierno de Milei ante el Fondo Monetario Internacional es el negociador de Massa con el Fondo Monetario Internacional hasta el día anterior a las elecciones. La secretaria de Energía de Massa es la secretaria de Minería de Milei. Los asesores de Vilma Ibarra son ahora los asesores de los libertarios. Hay un entrelazamiento profundo. Es interesante esto porque todos se criaron en un mismo lugar, la Corporación América de Urnequian. Y me imagino perfectamente bien un lunes en la Corporación América de Urnequian pelea sobre los resultados del fútbol domingo. No eran todos hinchas del mismo equipo, tampoco eran hinchas del mismo partido. La misma clase social estaba repartida entre peronistas, libertarios, macristas, esto y lo otro. Pero era la misma clase social, ocupaba el mismo espacio físico, seguía los mismos propósitos. Como dice León Trotsky, la burguesía necesita el mal mayor y el mal menor. No puede gobernar con uno sin el otro, los tiene que utilizar. Todo esto no le entró en la cabeza a mucha gente que dice tener una experiencia política en el campo de la izquierda. Ahora, lo cierto es esto. Este golpe de Estado económico es una bomba. Es un golpe de Estado que desató la hiperinflación. Esta no se va a poder detener. Hay una razón elemental que todo el mundo esconde. Si uno devalúa el dólar en un 60% o aumenta el dólar en un 120%, toda la deuda argentina aumenta en un 120% porque está indexada en dólares. Y la deuda rinde intereses y el Tesoro paga esos intereses y con eso crece el déficit fiscal, no se reduce, crece la emisión monetaria, no se reduce. Es un plan hiperinflacionario. El propio presidente dice que sin que se le mosquee y se le mueva un pelo de la frondosa peluca que lleva en la cabeza, dice que la inflación en enero va a ser el 30%. Es una verdadera calamidad. Preventivamente se lanza contra el 20 de diciembre y va a montar una provocación. Va a buscar cortar el puente Pueyrredón, como el 17 de octubre buscaban cortar los puentes del Riachuelo. Y la gente de todos modos llegó a la Plaza de Mayo. Pero aquello era un movimiento vasto. Esta es una marcha muy importante, porque hace 22 años, junto con De la Rúa, ¿quién
¿Quién más caía derrocado? Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo de la Rúa. No quiere que le recuerden a todos ellos que hace 22 años todos fueron derrocados. ¿Quién fue derrocado? Sturzenegger, Gerardo Morales, todos los de Juntos por el Cambio insertados en el gobierno de la Rúa. Por otra parte, un gobierno de la Rúa cuya otra pata era la izquierda del peronismo, en un solo frente, Nilda Garré, con el gobierno de la Rúa. Esa es una gran lección política. ¿Cómo nosotros tenemos que abordar esta situación? Tenemos que abordar la situación en forma de lo más inteligente posible, porque tenemos que desarrollar la maduración que lentamente, probablemente no sea correcto decir lentamente, porque estoy hablando de una maduración que se está desarrollando por días. Las grandes masas van a tener con este golpe de Estado económico. O los obreros de la industria van a aceptar la eliminación del impuesto, la eliminación de la derogación del impuesto a las ganancias. O los obreros de la industria van a aceptar que su salario quede recortado sin una paritaria que lo complete. Es absolutamente imposible. ¿Y quién va a alimentar con alimentos los comedores populares de tantos barrios de la capital, de Gran Buenos Aires y del conjunto del país? Hay comedores populares que juegan un papel fundamental en impedir que las masas populares de nuestro país caigan en el hambre y caigan en la inanición. Va a haber un proceso de maduración bastante rápido y un partido revolucionario tiene que acompañar ese proceso de maduración y no salir con esquemas políticos, por ejemplo, como pedirle un paro a la CGT, que ni ha madurado en la masa ni la CGT está dispuesta a hacerlo y que no lo hará de ninguna manera, y que si se ve obligado a ejecutarlo va a ser para controlar el movimiento. Porque es importante que sepan que cuando se produjo aquel Rodrigazo del año 75, la CGT no hizo nada. Fueron las fábricas las que salieron por su cuenta, las coordinadoras obreras del sur, del norte, del oeste de Gran Buenos Aires, de la capital federal, de Santa Fe, las que salieron a una huelga general. Cuando finalmente la CGT decidió un paro general, es porque ya había arreglado con el gobierno de Isabel Perón una salida a la crisis. Es decir, fue a la huelga general, fue al paro general el día 8 de julio para frenar el movimiento, no para impulsarlo. Abajo los esquemas políticos ajenos al movimiento de masas y ajenos a la comprensión del desarrollo que estamos teniendo en la Argentina. Es una explosión social fenomenal la que se ha desatado y que no tiene ninguna forma de control. Y esto se va a ir poniendo en movimiento, no dije lentamente porque las cosas corren con tanta velocidad que parece que algo que se demorara 48 horas significaría una especie de retraso político. Quiero, sin embargo, también en este brindis, no puedo perder la oportunidad de hacerlo en este brindis, de una observación más profunda sobre el problema. Argentina es, en esta crisis, un epicentro de una crisis internacional. Es muy importante que vean este aspecto. En Argentina se está jugando también la guerra en Gaza. Para el Estado sionista y el imperialismo norteamericano, el ascenso de Milei al gobierno es una victoria política fenomenal. Por lo tanto, lo sostiene. Clarín observó que el día de la Asunción era Estados Unidos el que había organizado la custodia de Milei. Pero al día siguiente La Nación señaló que el Mossad de Israel era un organizador dentro de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, que es el aparato de seguridad y espionaje. Por lo tanto, acá hay un tema internacional profundo. Patricia Bullrich no inventa nada. No solo porque ya Gustavo Sáenz en Salta y Gerardo Morales en Jujuy aprobaron ya los protocolos para sus provincias, sino porque es el tema dominante hoy en Europa, en Francia, en España, en Alemania y en Inglaterra. Prohibir las marchas de solidaridad
con el pueblo de Gaza y prohibir las marchas por el cese del fuego primero y el retiro de las tropas sionistas de la Franja de Gaza. Hay una pelea internacional detrás de este protocolo de Bullrich. No es una confrontación exclusivamente local. Ahí tenemos que comprender que para derrotar a este adversario contrarrevolucionario y criminal, por lo que se ve en sus acciones en el mundo entero, es necesario un movimiento de masa. Es necesaria una campaña de agitación que oriente a estas masas ante la confusión creada por la victoria popular de un candidato que ejecuta un golpe de Estado económico. Este es el significado del planteo que hace Política Obrera de un 100% de aumento de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Parece una reivindicación económica. No, es una bandera que es interpretada inmediatamente por los trabajadores como la única forma de hacer frente a la calamidad que ha llegado a sus propios hogares. ¿Cuál es la idea? Aumentó el 100% del dólar porque estaba bajo y afectaba el comercio exterior. ¿Van a aumentar 100% las naftas porque el precio del dólar mentirosamente no estaba cubriendo los costos? Ok. Queremos el mismo aumento para los salarios y para las jubilaciones. Y lo único que Milei dijo que no van a aumentar son los salarios y las jubilaciones. Es decir, quiere reinstalar el impuesto al salario y quiere eliminar el ajuste de movilidad jubilatoria. Entonces esta es una orientación. Y sobre la base de esta orientación, ¿qué hacer? Deliberar, reunirse en asambleas, armar grupos obreros. Y en enero, los primeros días, a mediados de enero, vamos a ver surgir un gran movimiento popular. Es con esta perspectiva que marchamos el 20 de diciembre, con una perspectiva de masa, no con una perspectiva autoproclamatoria de una jornada que nosotros reivindicamos, pero que la burocracia de la CGT no reivindica, la burocracia de la CTA no reivindica, Juntos por el Cambio, el PRO y el peronismo no reivindican. Esto no es el 9 de julio, ni el 25 de mayo. Es una reivindicación del sector combativo de la clase obrera que llevó al derrocamiento de la Rúa y a la lucha contra la confiscación de ahorros y de ingresos. Este movimiento de reivindicación hacia las masas, hacia ese gran contingente que ha sufrido una catástrofe económica con esta victoria política del gobierno y que tiene rápidamente que tomar la rienda de la situación. Y además un planteo internacional. No podemos ir el 20 de diciembre sin decir fuera de gas, basta de crímenes y asesinatos. Porque es así, a través de estos crímenes y asesinatos y a través de estas guerras, que se forjó la calamidad de la Segunda Guerra Mundial, las masacres de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y las cámaras de gases de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros planteamos desde el saque cómo impedir esto, cómo destruirlo con una política internacionalista, con una política combativa y con una política socialista. Por lo tanto, el 2024 es para nosotros un año de luchas, de conciencia, de organización y de grandes batallas. Compañeros, los saludo a todos ustedes y un fenomenal abrazo, y incrementemos la militancia y coraje que finalmente tiene que triunfar el explotado sobre el explotador y tiene que triunfar la liberación contra el imperialismo y el socialismo contra el capital. Vamos a ver.